Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Esto es un nuevo podcast de Entre Anuncios. Hoy tengo el gusto de saludar a Lluís Vives, fundador de marketinginvicto.com. ¿Qué tal, Lluís? ¿Cómo estás? Muy buenas, Javier. Encantado de estar aquí contigo. Pues Lluís es un experto en copywriting y en email marketing y, bueno, creo que os puede aportar bastante en cuanto a este área del marketing que cada vez tiene más importancia, sobre todo en e-commerce. Bueno, Luis, cuéntanos un poco, ¿cómo llegaste al mundo del copywriting? ¿Cómo pensaste que el email marketing podía ser tu modo de vida? Pues bueno, un poco el resumen de la historia es que yo en 2016 empecé a emprender, a montar por mi cuenta negocios. Al principio empecé con un e-commerce precisamente, que bueno, fue un blog, pero el primer proyecto así bastante en serio fue un e-commerce. Y bueno, como bien sabes, el mundo de las tiendas online y todo esto pues hace que tengas que tocar muchos palos, ¿no? Entonces yo a partir de ese proyecto bueno, era una tienda de gafas de sol ecológicas, donde lo que hacíamos era, bueno, aparte de la propuesta de valor que eran las gafas, pues gracias a cada compra pues hacía una donación a temas de medio ambiente, plantación de árboles y demás. Y la verdad es que fue un proyecto muy, muy grande para empezar. Simplemente empecé por el proyecto que a mí me gustaba y fue ahí cuando fue como un boom de ver todo lo que se podía hacer online, ¿no? Desde que te puedes especializar en hacer páginas web, te puedes especializar en copywriting, en anuncios, en pues ser trafficker, había un montón de cosas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a partir de yo dejar el e-commerce al cabo de un tiempo, porque era un proyecto que requería demasiada inversión para en la etapa donde yo estaba, pues fue cuando empecé a pulular, por así decirlo, por el mundo online, cambiando un poco de profesión, digamos, ¿no? Primero sí que es verdad que me dediqué a servicios, tema de redes sociales. Luego sí que aproveché que había aprendido mucho de diseño web del primer e-commerce y me dediqué mucho al tema de las páginas web. Y fue en ese momento cuando, bueno, yo tenía un socio que se encargaba mucho de la parte creativa de los proyectos que íbamos haciendo. A veces nos apoyábamos, a veces hacíamos cosas juntos, trabajábamos con clientes juntos y tal. Y siempre yo me ponía a un lado en cuanto a que yo a él lo veía muy lanzado con la parte de los textos y, y claro, yo ni siquiera me cuestionaba si yo debía hacer esa parte. Simplemente yo decía, bueno, pues si tú haces los textos, yo me encargo de la web, me encargo de otras cosas que no requerían tanta creatividad. Ujú. Y fue cuando, de alguna forma, yo emprendí mi camino a partir de ahí, que empecé a crear proyectos yo por mi cuenta, donde me di cuenta de la importancia de los textos, ¿no? Y empezó a gustarme de verdad. Y a partir de ahí me enganché y es donde yo vi que había más potencial de crecimiento, tanto porque me gustaba como por el hecho de que creo que en España faltan muchos copies. Aunque parece que haya muchos buenos de verdad, aún queda mucho por aprender. Entonces fue ahí cuando tomé la decisión de dedicarme a ello. Sí, como te comentaba estos días que hablé contigo, digamos que en el mundo agencia sobre todo abunda el copy multidisciplinar. Básicamente por las necesidades de los proyectos. Y sí que es verdad que es difícil de ver un perfil que, como cuando tú me contactaste, me llamó la atención de que te Sí. dedicabas expresamente al tema de copywriting y email marketing. Lo que también me llamó la atención mucho es el tema del e-commerce que montaste, que al final requiere de mucha valentía lanzarte al mundo del e-commerce. Sobre todo un mundo tan competitivo últimamente como es el sector del tema de oftalmología, de gafas, que ahí tenías a hawkers, tenías Sí. a grandes tiburones dentro del mundo de la moda. ¿Cómo viviste esa fase de pelearte, intentar convencer? Tenías un buen discurso con el tema, por lo menos de inicio, suena bien el tema de, bueno, parte
de la compra va donada a fines sociales, pero ¿cómo fue eso oye, me tengo que buscar la vida para diferenciarme no solamente con esto, sino, oye, este producto es diferente a lo que puede ofrecer Hawkers o este tipo de marcas españolas que han pegado tanto boom en los últimos años? Pues ahora que lo veo con perspectiva, te diría que me he dado cuenta con estos años de trabajar tanto los textos y tal, de que los e-commerce tienen una ventaja y es que si tú tienes un producto relativamente llamativo, hay muchas compras que también van a venir porque simplemente les gusta el producto, sobre todo si es moda. Así que eso es una de las ventajas que tiene el e-commerce, que la gente no... Es verdad que el copy es súper importante en el e-commerce y más ahora que hay más competencia que nunca, pero yo creo que a pesar de que mi nivel de copy en aquel momento no era muy grande, sí que se generaron ventas por el producto en sí, porque era diferente y tal, ¿no? Pero sí que es verdad que me agobiaba mucho, como dices, la competencia, porque era un momento donde Hawkers empezaba bueno, ya había crecido muchísimo, era un gigante. Después había una marca de relojes que me acordaré toda la vida, se llama One Oak Brand, que hacían algo parecido a lo que hacía yo, pero con relojes de madera. Y estaban bastante más avanzados que yo. Éramos dos o tres que, bueno, yo el que lo llevaba y dos más y dos colaboradores más, y ellos eran cinco en plantilla. Era una empresa ya cimentada que al final cerró, pero yo miraba mucho cómo lo hacían ellos, ¿no? Y mi estrategia era intentar apelar a la parte emocional de que no solo disfrutabas de unas gafas que eran muy bonitas, a la gente le encantaban y tal, sino de que gracias a ello podías plantar un árbol. Y lo que hacíamos también era que dependiendo de, porque cada una de las gafas tenía una madera diferente. Entonces, si tú comprabas unas gafas de una madera que venía de África, pues el árbol se plantaba en África. Y así con todo. Es decir, si venía de una madera de Estados Unidos, pues se plantaba un árbol allí. Y, y creo que fue eso un poco lo que intentamos, ¿no? En redes sociales, pues dar un contenido muy apelando a las emociones. Yo ya tenía claro en aquel momento que las características no son tan importantes con un producto así y con casi ningún producto. Entonces, sí, fue un reto, pero bueno, dentro de lo que nos permitía el presupuesto y tal, pues se generó mucha comunidad en Instagram. En Instagram había muchos comentarios, mucha gente que me preguntaba por privado y tal, y la verdad es que creo que la cercanía fue un punto a favor. Sí, además creo recordar que, o por lo menos cuando hablamos o en algún episodio que te he escuchado bueno, tus inicios con este e-commerce, que justo pillaste, digamos, entre comillas, la época buena de Instagram, cuando no te exigía tanto monetizar para obtener visibilidad. Qué bueno que ahí, pues bueno, como muchas pequeñas startups, aprovechaste para, digamos, con contenidos atractivos, dar a conocer tu producto. Sí, es muy interesante también, digamos, ese paso de decir, bueno, pues ha estado bien esta fase de crear esta startup, pero voy a especializarme en, digamos, en este área del copywriting, dejar a un lado el tema de la empresa porque no está llegando a los objetivos que yo estaba esperando y decir, oye, pues me Sí. voy a dedicar full time a esto. ¿Cómo llevaste a cabo ese paso, digamos, esa gran decisión en ese momento de decir, oye, pues igual es el momento de un cambio de rumbo? Pues como te decía eso de que mm, yo había una frase, ahora no me acuerdo qué americano lo decía, que tienes que montar el negocio que sientes que no puedes dejar de montar. Es decir, no montarlo porque sí, sino montarlo porque de verdad tú tienes esa energía dentro, ¿no? Porque si no, y más en copy, no puedes transmitir esa pasión, aunque la palabra pasión no me gusta, pero esas ganas, ¿no? Esa energía. Entonces, muchas veces me he dejado guiar un poco por lo que yo de verdad sentía que debía hacer, ¿no? Entonces, para mí fue poco a poco, porque al principio dije, bueno, voy a ir aprendiendo copy para potenciar otros proyectos, para vender mejor mis páginas, el diseño de páginas web, para vender mejor lo de redes sociales en su momento, cuando llevaba cuentas de redes sociales, gracias a la experiencia del e-commerce. Pero fue cuando ya estaba tan metido que dije, ostras, es que aquí hay más de lo que yo me pensaba, ¿no?
y fue cuando dije, mira, pues como que lo veía más claro. Y el tema del email, pues fue sobre todo porque hay formatos que me dan más respeto que el email, que creo que son más complicados, que creo que requieren de quizá más, que tienen más factores en contra, ¿no? Por ejemplo, el tema de anunciarse en Facebook Ads, si yo me especializara en hacer anuncios en Facebook, pues lo veía mucho más cuesta arriba, porque la gente cada vez tiene la atención más dispersa, es quizá un punto, un medio donde es más invasivo lo que tú puedas poner allí y por tanto tiene mucho más mérito para mí hacer un copy en Facebook Ads, ¿no? Por ejemplo. En cambio, en un email, pues no tienes esa presión de que tienes que acertar sí o sí, porque es cuestión de ir creando una relación con la audiencia y no Ujú. tienes que reventarlo en cada email, tienes que hacer las cosas bien y además que me da mucho recorrido para mejorar. Sí, ante todo es otro tipo de forma de tratar a la audiencia. Mientras en un lado estamos hablando de, al final de una campaña de performance donde tú tienes unos objetivos, un presupuesto y una forma de captar a la audiencia, en el email marketing hay que, digamos, mimar a que esa audiencia que es suscriptora sea, digamos, lo suficientemente mantenga el interés al final sobre lo que tú quieres comentarles o venderles y que al final no se desuscriba y no perciba que estás, digamos, pasándote de comercial cuando le estás contando, pues bueno, ese relato, ese storytelling acerca de tu marca. Mm, Claro, entiendo que para ti una métrica vital es, aparte de evidentemente la tasa de apertura y la tasa de conversión en cada storytelling que haces a través de la newsletter, evitar ese churn rate, digamos, ese abandono de la newsletter que tú tienes a través de marketing invicto. bueno, es algo que al principio sí que lo tenía muy en cuenta y poco a poco creo que me he ido quitando mucha presión sobre las métricas, porque en realidad cuando tú creas un contenido, si te autocensuras tú mismo mucho, acaba como que no te sale fluido, ¿no? Entonces, creo que estamos llegando a una época donde, bueno, el otro día lo reflexionaba en la propia newsletter, ¿no? De que imaginémonos hace 40 años lo difícil que era que si tú tenías buenas ideas, pues las pudieras exponer al mundo, ¿no? Eh, no existiría los influencers que hay hoy o gente que ha podido tener un micro en Internet donde ha podido contar lo suyo, ya sea por escrito, en el podcast tenemos como una radio disponible para nosotros o un plató que sería YouTube, ¿no? Entonces, creo que al haber, es decir, que tenemos la ventaja de que es muy fácil comunicar hoy en día, pero también tenemos la desventaja que hay más competencia. Entonces, yo creo que estamos llegando a un punto donde la subjetividad en tu mensaje es muy importante, porque ya es muy difícil diferenciarte por ser único, por tener unas gafas que nadie más las tiene, por tener un servicio que nadie más lo puede dar. Entonces, cada vez creo que va a ser más importante nuestro storytelling, nuestra subjetividad. Entonces, partiendo de esa base, yo asumo que habrá gente a la que no le voy a caer bien con mis emails. Y no pasa nada, porque sé que prefiero gustar mucho a una parte de la audiencia que dejarlos a todos a medias. Entonces, eso hace que mi mensaje sea más mío. Y creo que eso es bueno en la época en la que estamos, porque vamos hacia un punto donde todos tenemos un micro, todos tenemos un lugar desde el que hablar y solo y yo creo que el que se suelte más, el que tenga más naturalidad, tiene más posibilidades de encontrar una audiencia que vaya con él. Ujú. Y si tuvieras que recopilar dentro así a nivel instantáneo aquel mail que dices, hostia, evidentemente lo cuidé, lo trabajé, pero me sorprendió mucho esta newsletter o este email que mandé a mi base de datos, de tanto la tuya que tú tienes a través de marketing o Sí, sí. bien la de algún cliente, que dices, hostia, ha superado las expectativas. ¿Qué tipo podrías decirme si ha habido algún tipo de comunicación al respecto que te haya llamado especialmente la atención en este sentido?
Ya. Para bien, dices. Sí, para bien. Que ha Vale. sido, digamos, podemos decir un tanto inesperado. Aparte, evidentemente que haya tenido un trabajo, pero bueno, que te haya sorprendido. Pues quizá va a sonar raro, pero es el mail que me ha funcionado más último. Es un mail que me dio muchas ventas. Hace un mes y pico estuve lanzando una masterclass donde lo que hacía era, es una masterclass donde cojo 5 emails de que he usado para mis clientes de diferentes sectores. Hay desde un restaurante que tenía una newsletter a una plataforma para emprendedores. Bueno, eran varios tipos de mails que yo vendía una masterclass explicando por qué funcionaban, ¿no? Ujú. Y yo en mi lista estaba vendiendo esa masterclass y estaba era un día que estaba muy agotado porque yo mando un mail al día y porque cuento una historia y la gente, bueno, se lo pasa bien en principio, otros se van, como es normal. Y era un día que tenía poco tiempo, tenía 15 minutos o 10, tenía que fulminarlo, ¿no? Y lo escribí como muy, no me acuerdo, no contaba nada en concreto, simplemente decía la verdad, decía, hoy no tengo ganas de escribir, seguramente cuando leas esto, este fin de me lo pase dando vueltas por la playa, que me gusta mucho, y lo conté como si se lo contara a un amigo, ¿no? Ujú. Y, y simplemente a lo último conté un poco el beneficio de la masterclass, ¿no? De que si te interesa, pues aquí está y que tal día sube de precio y tal, ¿no? Y era un mail que parecía muy inofensivo, ¿no? Y la verdad es que el que me trajo más ventas. Ujú. Y es un poco, te lo hilo con lo que hemos dicho antes, ¿no? De que estamos en una época donde la subjetividad, donde el ser muy transparente, muy honesto, pues es que a la gente le gusta eso. O al menos yo he notado eso, de que cuanto menos pretensión tienes, sobre todo con la lista, cuanto más cercano, es que es difícil expresarlo, ¿no? Pero más de tú a tú eres, los resultados lo notan mucho. Y bueno, ¿y cómo diste el paso al mundo del podcast y decir, oye, pues aparte de hacer esta etapa de crear este email marketing que me está funcionando tan bien y que me está posibilitando vender mi masterclass y generar clientes, ¿cómo dijiste, oye, pues me tengo que lanzar al mundo del podcast? Pues esto fue hace casi un año y creo que tomé la decisión porque de alguna forma, bueno, yo esto a veces lo uso sobre todo si tengo dudas de si lanzarme a algo y es, ¿cómo decirlo? Se llama el beneficio residual de tus decisiones, ¿no? Es decir, yo sabía que si me ponía a lanzarme a hacer un podcast, pues podría ser que no fuera nada bien, que nadie me escuchara, que yo estuviera en un micro perdiendo el tiempo y, y que, bueno, que al fin y al cabo no me reportaba ningún beneficio y tiempo que podría dedicar a clientes, pues lo estuviera dedicando a algo que no tenía provecho. Pero también dije, lo peor que puede pasar, Luis, es que aprendas a hablar mejor en un micro. Es decir, el beneficio residual de esa decisión, el beneficio residual de escribir un mail al día, es que tú mejores tu forma de escribir. El beneficio residual de iniciar el podcast para la inversión de tiempo que yo había programado, pues era que mejorara mi forma de hablar, ¿no? De que aclarara muchas ideas, porque al final cuando tú tienes que transmitir, la comunicación al final es claridad de pensamiento. Entonces, cuando lo vi así dije, es que no tienes nada que perder, Luis, y ocurra lo que ocurra, pues seguramente te servirá para aclarar tus ideas, para trabajar bien antes de comunicar y sobre todo, pues, tocar un medio que no tienes tan, como se nota ahora mismo, aunque yo tenga un podcast, pues me siento más cómodo escribiendo, ¿no? Ujú. Pues mejorar esa parte de mi comunicación. Ujú. Y ahora que ya llevas un tiempo en el mundo del podcasting, ¿cuál es tu plataforma preferida tanto para subir como para escuchar contenidos? Para subir el podcast, dices, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho iVoox. Hay plataformas como Spotify que son mundialmente conocidas y está pasando ahora mucho por el mundo del podcasting, pero a pesar de que, pues, por ejemplo, Google Podcast, al final hay muchas, al final me llama mucho siempre la atención iVoox y tiendo a ir a iVoox.
tanto para ver cómo va mi podcast como para escuchar podcast de otros. Y siempre me fijo como referencia las estadísticas de iVoox. Pues en mi caso, yo uso Spreaker para distribuir el contenido que no sé cuánto es un poco menos de 10 euros creo que es al mes o Sí, lo 11 o así. conozco porque además no sé si conoces el podcast de La Cafetera. Me suena, sí. Pues es un podcast que lleva muchos años, de los primeritos aquí en España, a nivel, es más volcada a información, actualidad y tal. De hecho, llegó a ser Primer Ondas, creo recordar, y empezó en Spreaker. Yo lo escuchaba en Spreaker. Pero sí que Ah, qué no guay. hay, aunque es una plataforma conocida, nunca he llegado a trastearla tanto como la que te decía iVoox. Pues es interesante que utilices tantos speakers. Bueno, en realidad lo uso como intermediario, básicamente, ¿eh? Yo meto ahí el episodio y con un botón, bueno, un botón no, automáticamente lo distribuye a iVoox, Mm. Spotify y tal. Y si no fuera por eso, lo metería en iVoox porque es donde miro más las estadísticas. La verdad, me va muy bien. Y ya para escuchar Spotify, que me es muy cómodo también. Ujú. Vale, y si tuvieras que decirme un podcast preferido, por innovación, porque lo estás escuchando más habitualmente, ¿cuál sería? Pues últimamente, puede ser uno en inglés. Sí, sí, sí. Hay uno que me gusta mucho, que es el de Cal Newport, se llama Deep Questions, Ujú. y es sobre todo de productividad y de organización y tal. Me leí su libro que se llama Céntrate, que es un poco sobre cómo eh, hemos perdido un poco la concentración con tantas redes sociales y tal, y habla de cómo ganar ventaja o básicamente aumentar tu valor profesional, mmm, aumentando tu capacidad de concentración, ¿no? Y en el podcast resuelve dudas sobre eso. Y en español, pues uno que me llama la atención y escucho de vez en cuando, aunque no soy mucho de escuchar en español, es Kaizen, Sí, ahora no me acuerdo cómo se llama, Jaime Rodríguez de Santiago, sí, se llama así. sí. Muy guay. Además tiene una entrevista con el podcaster Alex Fidalgo. Nada, tendrá Ajá, como 2 meses y está muy guay. sí, Un tipo muy interesante, sí. qué guay, qué guay. Pues nada, con esto sería el fin del episodio con Luis. Luis, muchas gracias por colaborar en Entre Anuncios. Creo que para mucha gente que se quiere adentrar dentro del mundo del marketing y la publicidad, o que ya está, digamos, haciendo sus primeros pinitos, o que quiere aprender del mundo del copywriting porque está más inmersa en otras áreas como el performance, como incluso el social listening, y ya ves que al final el marketing es muy amplio, pues creo que ha sido muy edificante ver tu perspectiva, tu forma de ver el storytelling. Y sin más, gracias a todos por escuchar el episodio y nos vemos en otro episodio de Entre Anuncios. Hasta luego. Rumor has it cheating isn't a sin. Either way, I heard you split up with him. Apparently, she should get over her flaws. Well, get over mine and I'll get over yours.